No olvides. A ver, rapidito, chicos, por favor. Ya. Alessandra Copa, ¿está? Alexandra Rojas. Presente, buenas noches, Pa. Hola, Ale. Listo. Ángela. Ángela Sí, Mercado. hola, presente. Hola. Listo. Angie Nicole Poma. Angie no llega. Ya. Antonella. Presente, buenas noches. Hola, Antonella. Ariana. Ariana Ruiz. Ya. Mariana. Ya. Camila Manrique. Está Diana. Diana Carolina. Buenas noches, hola, presente. Hola, Diana. Ya. Fiorella. Presente. Hola, Fiorella. Listo. De ahí sigue Francis. Presente. Hola, Francis. Listo. Sigue Karen. ¿Está Karen por ahí? Ya. Lilian. Lilian Álvarez. Ya. Luis Torres. No está. Melanie Palacios. Melanie, creo que te escucho por ahí. Hola. Hola, Melanie. Listo. Y luego Melanie Román. ¿Está por ahí? ¿Quién más? Pamela. Presente, Paola. Hola, Pamela, ¿qué tal? ¿Listo? Pilar. Hola, Paola, presente. Hola, Pilar. Listo. De ahí sigue Renzo. Presente. Hola, Renzo. Ya. Salvador. Presente, buenas noches. Hola, Salvador. Samuel. Ya, todavía no llega. De ahí tenemos a Vanessa. Vanessa. Buenas noches, hola, presente. Ya. Arlet. Todavía no llega. Milagros. Por ahí. Ya. Natalie. Y finalmente Sheila, que nos está acompañando por primera vez. ¿Estás por ahí, Sheila? Ya, pero todavía no llega. Ya, listo. Eso es todo. Entonces vamos a empezar con la clase. Hola, hola. Soy Karen, solo que justo cuando me llamaste se salió del Zoom. Ya, está bien, Karen. ¿Alguien más que me falte? Yo, Paula, creo que no me has llamado o no, No me escuchaste. no te escuché. Es que recién me acabo de conectar ahorita. Ya, no te preocupes. ¿Cómo te llamas? Ariana Ruiz Castillo. Bien, Gracias. listo. Ya, ya está. ¿Alguien más? Sí, disculpe, acabo de ingresar. Tu nombre. Camila Manrique. Ya, Camila, listo. Aquí estás. ¿Alguien más? Eso es todo. Ya. Listo. Ahora sí, vamos a empezar. La clase de hoy es rapidita y es fácil y es bonita. Así que bueno, vamos a empezar. Empezamos con dislipidemias y enfermedades cardiovasculares. Bien, entonces para comenzar, un poquito antes de entrar a la enfermedad en sí, vamos a ver una partecita chiquita para poder entender lo que viene más adelante. Entonces primero vamos a hablar de las lipoproteínas. Estas, como podemos ver aquí en esta imagen, van a tener como dos porciones, ¿no? Dos partes. Una parte que es su envoltura, es la parte que está por aquí por fuera, esto de aquí, esto, de aquí, no, con rojo, de aquí hasta aquí. Todo esto es la envoltura, ¿verdad? Y lo que está aquí adentro vendría a ser el núcleo. Como dice ahí, la estructura es polar
y el núcleo es apolar. Y esto en realidad significa, bueno, apolar, que es hidrofílico, ¿verdad? Perdón, hidrofóbico. Hidrofóbico. Y hidrofílico. Es como un sinónimo en realidad, ¿ya? Y esas son las partes que van a formar cada una de ellas. Vemos que en la estructura polar, la parte que está afuera, tiene colesterol, fosfolípidos, y estas cositas que están aquí, que son las apolipoproteínas, que vamos a ver que son muy importantes, en este caso para lo que vamos a ver de las lipoproteínas. Y luego por dentro tienen esteres de colesterol y además triacilglicéridos. ¿Listo? Entonces, luego de ver eso, vamos a poder observar lo que es la vía exógena y endógena de todos los lípidos, ¿sí? Cuando nosotros ingerimos lípidos en nuestra dieta, como vemos aquí estamos empezando ahí, entonces estos lípidos de la dieta van a pasar a nuestro intestino, y del intestino, en el intestino se van a formar los kilomicrones, estos de aquí. Estos en realidad lo que tienen son más triglicéridos, por así decirlo, triglicéridos. ¿Sí? Estos están más llenos de triglicéridos que colesterol. O sea, todos tienen esta forma, esta de aquí. Todos son así. Pero cada uno tiene diferentes porcentajes de, por ejemplo, triglicéridos, otros tienen más colesterol, etc. Entonces, estos triglicéridos o estos kilomicrones van a llevar a los triglicéridos a lo que son músculo, el tejido adiposo, ¿verdad? Entonces, ¿se me escucha bien, chicos? ¿O están haciendo mucha bulla en mi casa? ¿Sí? Sí, se escuchan. Ya. No, Román. Entonces, estos kilomicrones, como les digo, llevan los triglicéridos y estos van a ser llevados a lo que es músculo, tejido adiposo. Y luego de pasar por aquí, ellos te entregan como energía, ¿verdad? Van a quedar remanentes de triglicéridos, de kilomicrones, mejor dicho. Estos remanentes son llevados hacia el hígado. Entonces llegan al hígado, que es aquí la segunda parte en la que llegan, y en el hígado se va a formar el VLDL, que en realidad significa lipoproteína de baja densidad, ¿ya? Entonces, al igual que los kilomicrones, tiene bastantes triglicéridos. Estos llevan nuevamente al músculo, tejido adiposo, etc. Igualito que como vimos hace un ratito, van a quedar unos remanentes, que se llaman IDLs, como lipoproteínas de densidad intermedia, algo así. Estas pueden volver al hígado o pueden formar lo que es el famoso LDL o colesterol malo, como lo conocemos todos, creo. Este es el colesterol malo, ¿verdad? Estos sí, lo que llevan en su mayoría es colesterol. El mayor porcentaje de colesterol. Y este colesterol lo va a llevar hacia los tejidos, en sí, a todos los tejidos que necesiten de este colesterol. Entonces, luego de haberlos llevado, este LDL, lo malo es que por eso se llama malo, porque va a dejar el colesterol muchas veces que no necesitó ningún tejido, lo va a dejar regado por ahí por los capilares y no los va a recoger. Quien los va a recoger va a ser el famoso HDL o colesterol bueno. ¿Sí? Aquí está el colesterol bueno. Este colesterol bueno viene a ser como un tachito, es como un basurero, un carro basurero. Pasa y recoge todos los restos de colesterol que el LDL dejó. Y los va a regresar nuevamente, como vemos aquí la flechita, hacia el hígado. Para que se pueda volver a utilizar, ¿verdad? Y para poder, en sí, o sea, lo que está aquí de las sales biliares es en realidad para poder digerir estos el colesterol y todo eso. Así que lo que me importa es lo que hemos visto. Kilomicrones, el VLDL, que sepan que el LDL es el colesterol malo, el HDL es el bueno. Listo. Y de aquí, otra cosa que es algo importante, lo voy a poner, que ya lo hemos estado mencionando, es que los kilomicrones, por el kilomicrón, lo que transporta es triglicéridos exógenos, es decir, de la dieta, exógenos, dieta. En cambio, el VLDL, que habíamos mencionado, también transportaba triglicéridos, recuerdo, solo que estos triglicéridos son endógenos, o sea, son los que están
formados en el hígado. Vimos aquí, del hígado. Entonces, los exógenos son del kilomicrón y los endógenos o del hígado son del LDL. El LDL, como vemos aquí, transporta colesterol del hígado a los tejidos. Y en cambio, el HDL hace lo contrario. Lleva colesterol de los tejidos al hígado. Listo. Entonces, muy importante esto que hemos visto ahorita. Entonces, ya sabiendo eso, va a ser muchísimo más fácil explicar lo siguiente, lo que son las dislipidemias. ¿Sí? Entonces, vamos a poner aquí la definición de dislipidemia. Es una alteración en los niveles séricos de colesterol y triglicéridos. Que finalmente van a conllevan a riesgos. Principalmente los riesgos a los que nos van a llevar estas dislipidemias, ustedes conocerán, son de riesgo cardiovascular, ¿verdad? Cardiovascular. Que esto incluye, ¿verdad? Cardiopatías isquémicas, infartos, anginas de pecho, cardiopatía isquémica. Aquí vamos a poner isquémica. También lo mencioné, angina, infarto, ACVs, o también podría llevarnos a una trombosis venosa, que es similar pero en las venas. Trombosis venosa. Listo. Entonces, tenemos distintas etiologías. La etiología primaria, que es la genética, que es un poco más rara, y la secundaria, que es obviamente dado por el sedentarismo y una dieta no balanceada. Entonces, la primaria, como podemos ver ahí, las más comunes son, por ejemplo, esta que deben conocer, la hipercolesterolemia familiar monogénica poligénica. En realidad, esta es la más común. Tenía una compañera que, justamente en la universidad, que tenía esta enfermedad, y ella, a pesar de, o sea, comer dieta, no, ni siquiera dieta, o sea, no comía ningún tipo de alimento que contuviera colesterol, porque o sea, era elevado de por sí, o sea, no podía comer pizza, no podía comer nada frito, y aún así recuerdo que un día llegó triste a clase porque se había sacado un control y su colesterol estaba como en 400 y ella no comía nada y estaba, o sea, de verdad, es algo que no tiene nada que ver con su alimentación. Después tenemos déficit de otras, de la ApoB100, eso me olvidé mencionarles. Las apolipoproteínas son importantes porque, bueno, cada tipo de lipoproteína, el BLL, el kilomicrón, etc., cada una de ellas tiene una apolipoproteína que es como que de cada uno de ellos. Por ejemplo, la ApoB100, si no me equivoco, es de kilomicrón. Las A creo que son del HDL y del LDL, algo así. Entonces, ahorita no es muy importante que lo sepan, pero sí es como que característico de cada una de ellas. Cada una tiene una en mayor cantidad. Entonces, las primarias son las más raras, pero tenemos las secundarias que sí las vemos muy comúnmente. Dado el sedentarismo, como vemos ahí, las dietas con grasas saturadas, colesterol, enfermedades también como diabetes, hipotiroidismo, enfermedad renal crónica, cirrosis, también causa de dislipidemias, y algunos fármacos, principalmente los glucocorticoides, así que tengan mucho cuidado a la hora de recetar estos. Beta blocs también, retinoides, etc. Entonces, tenemos distintos tipos, además de etiologías. Por ejemplo, tenemos la hipercolesterolemia. Simplemente cuando ustedes escuchen hipercolesterolemia, a lo que se refiere es a un LDL en más de 130. ¿Listo? Una hipertrigliceridemia se refiere solo a triglicéridos, ¿verdad? Entonces, triglicéridos más de 150. Una dislipidemia mixta sería
el LDL más de, bueno, elevado, ya vimos más de 130, los triglicéridos también elevados, más de 150, y el HDL también bajo, este sería bajo. ¿Y cuándo sabemos que el HDL está bajo? Ahora lo vamos a ver. Cuando también tiene un nombre propio, si solamente el HDL está bajo, como vamos a ver ahorita, se llama hipoalfa-lipoproteinemia. Entonces, en este caso, el HDL en mujeres y en hombres va a ser distinto. En hombres, este va a estar disminuido si es menor de 40, y en mujeres si es menor de 50. Entonces, si un paciente tiene el LDL más de 130, los triglicéridos más de 150 y además el HDL, siendo varón, es menor de 50 o mujer es menor de 40, entonces tendremos una dislipidemia mixta. ¿Sí? Aparte de esto, ha venido en alguna pregunta de examen sobre los patrones de lipoproteína, de lipoproteínas, que son llamados los fenotipos de Fredrickson. Entonces, en este les mencionan que los más frecuentes tipos son el de tipo 2, o sea, el 2 es el más frecuente. Pero dentro de estos, la más frecuente es la del fenotipo 2B. Así que si les preguntan cuál es el patrón de lipoproteínas más frecuente, o el fenotipo de Fredrickson más frecuente, es el aumento del LDL y LDL, de triglicéridos y colesterol. O sea, en realidad está todo aumentado. Es lo más frecuente, el 2B. Nada más, en realidad no necesitan memorizarse. Solo saber que ese es el más frecuente. Y recordar que esta dislipidemia lo que nos va a llevar, como mencionamos, es al riesgo cardiovascular. Hay factores de riesgo que podemos modificar, como otros que no. Por ejemplo, los factores de riesgo que no podemos modificar por nada es obviamente el sexo. Sabemos que en los varones el riesgo cardiovascular es mayor, pero llegado más o menos a los 50 años, luego que la mujer pasa la menopausia, este riesgo prácticamente se iguala, ¿sí? Por causa de la baja de estrógenos, que en realidad es cardioprotector. También tenemos que no podemos modificar la edad del paciente. Ya dado cierto tiempo, el paciente sí o sí va a realizar algún tipo de enfermedad cardiovascular, dependiendo también de sus actividades físicas, de la dieta, todo lo que hemos estado viendo. Tampoco podemos cambiar la genética. No, se habrán dado cuenta muchas veces que en familias en las que el papá es gordito, la mamá también es gordita, los hijos son gorditos, hasta la mascota es gordita, entonces es algo que no solamente es genético, sino también es como que una costumbre, o es algo de familia. O sea, fuera de lo genético, es algo que es un hábito en la familia. Esos son factores de riesgo no modificables. Los factores de riesgo que sí podemos modificar, que son los más importantes, tenemos la presión arterial. Obviamente una hipertensión arterial nos va a producir, además del daño que ya tenemos por la dislipidemia, un daño en el endotelio, lo que va a favorecer el que se formen las placas de ateroma y que finalmente el paciente haga un infarto, un ACV, cualquier tipo de infarto en realidad. Ya, de aquí los más importantes, la hipertensión arterial, y el segundo, y es uno de los más importantes también, el fumar. Obviamente este va a causar un daño endotelial gravísimo, y esto que ha venido en sus exámenes. El aumento del LDL y la baja del HDL. ¿Sí? Es lo más frecuente que ocurre. Dice, al seguir adelante esta reunión se está dando consentimiento de ser grabado. Chicos, apaguen su micro. Ya. Entonces, también tenemos, por ejemplo, el sedentarismo, otro factor de riesgo que podemos modificar. El ejercicio también nos va a ayudar. Si realizamos ejercicio físico de manera regular, se conoce que podemos disminuir la presión arterial, que ya vimos que es súper importante, y además nos puede ayudar a elevar nuestro HDL, que es el colesterol bueno del cual estábamos hablando, y a prevenir lo que es el sobrepeso, la diabetes, que también es algo sumamente importante, y lo tenemos aquí. La hiperglucemia va a producir la aterosclerosis acelerada, o sea, va a hacer este proceso mucho más rápido. Al igual que la hipertensión y el cigarro o el fumar nos va a dañar el endotelio vascular. El hecho de beber, en realidad, se conoce que o sea, beber en exceso obviamente va a ser perjudicial, pero sí se sabe que el riesgo se puede reducir en caso
un paciente mayor de 50 años consume una copa diaria, en el caso de la mujer, de vino, y 2 copas diarias de vino en el hombre. O sea, dicen que esto puede disminuir estos riesgos cardiovasculares y además aumentar el HDL. Pero el hecho de ser alcohólico, o sea, es muy diferente. Esto sí va a aumentar la presión arterial y aumentar los triglicéridos y obviamente aumentar el riesgo de presentar algún problema de tipo cardiovascular. Y finalmente tenemos al estrés. Ese también nos va a aumentar mucho el riesgo de presentar alguna enfermedad cardiovascular. ¿Sí? Entonces, finalmente, llegamos a la última parte para hablar del síndrome metabólico. Vamos a poner aquí la definición. Vendría a ser un conjunto de anormalidades que aumentan el riesgo de diabetes mellitus y de enfermedad cardiovascular. ¿Listo? Como podemos ver aquí, todo esto está dentro del síndrome metabólico. El sedentarismo, la genética, la dieta del paciente, el ambiente en cual se desarrolla, pero vemos que el eje o lo que engloba todo esto es la obesidad central. La obesidad central va a ser la causa de todos los problemas de los pacientes. ¿Ya? Entonces, la obesidad central es lo principal. En muchos de los casos o en muchas de las clasificaciones de síndrome metabólico, es un factor esencial. O sea, si no hay obesidad central, no se considera síndrome metabólico en algunos casos. ¿Ya? Pero este síndrome metabólico no solamente engloba eso, sino también diabetes o la hiperglucemia. Es un estado además proinflamatorio, protrombótico, o sea, además de todo lo que hemos visto, ¿verdad? Un síndrome metabólico es un estado en el que siempre vas a estar formando trombos, la hipertensión arterial también está ahí, las dislipidemias que acabamos de ver. Entonces, es un síndrome que realmente va a afectar la vida del paciente. Entonces, como podemos ver aquí están los criterios para un síndrome metabólico. Tenemos al principal, la obesidad central. Aquí, en realidad, estos puntos de corte no me importan. Sí. Recuerden que ustedes tienen un punto de corte, que si no me equivoco, vamos a buscar en la asesoría 1. Creo que está acá. Acá creo que estaba. Tienen porque para el examen siempre les piden un tipo de que se guíen por un solo punto de corte. No. ¿Dónde estaba? No me acuerdo. Si no me equivoco, era de 80 para mujeres y 90 y tantos para hombres. Está por acá. Ya, después lo veo. Después veo eso. Antes de que termine, mientras que ustedes dan su pasito. ¿Ya? Pero más o menos acá es, voy poniendo por mientras. Creo que es 80 de mujeres, 90 y tantos. Ya, vamos a poner eso por mientras. ¿Ya? Mientras que ustedes dan su pasito, yo lo reviso. Luego tenemos los triglicéridos elevados, también son parte de son 5, ¿no? Tenemos el principal que es 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, triglicéridos elevados más de 150, ya vimos, el HDL bajo, menos de 40 en hombre, menos de 50 en mujer, una presión arterial elevada, más de 130 y 85, o ya la hipertensión misma, ¿verdad? O hipertensión arterial, o sea, un paciente que ya está diagnosticado, y la glucemia elevada, ¿verdad? En ayunas más de 100, o diabetes mellitus, ¿sí? Entonces, mínimo necesitamos 3 de los 5. O sea, si tenemos 3, ya es un síndrome metabólico. Como le digo, en algunos casos hay algunos criterios que te piden que sí o sí tengas la obesidad central, pero no es en todos. El hecho de que tengas 3 nada más ya es bastante importante. Y si se tienen los 5, obviamente es mucho más preocupante para el paciente. Listo, entonces esa es la clase de hoy día. No sé si tienen alguna pregunta, o si no, podemos ir al pasito para yo buscar este corte. Necesito ver. ¿Hay alguna pregunta, chicos?
Supongo que no. Entonces voy a enviarles el pasito ahorita. Y tienen hasta las 10 en punto. Listo, chicos. Ya. En 2 minutos, chicos, para revisarlo y ya. Listo, chicos, creo que ya enviaron todos en realidad. Ya, vamos a revisarlo rapidito. Ahí está en la pantalla el punto de corte para hombres es más de 94 centímetros y en mujeres es más de 80, chicos, para obesidad central. Listo, entonces vamos a poner aquí. Listo. Y ahí tengo sus respuestas. Entonces, vemos la 1. Usted atiende un fumador activo o pasivo y sabe que esto ocasiona daño en las paredes internas de las arterias y produce un incremento en los niveles de, eso lo vimos, de LDL y reduce los niveles de HDL, ¿verdad? Eso está aquí lo vimos, ¿ya? Baja el HDL y aumenta el LDL. Listo. ¿Cuál de las siguientes lipoproteínas de la clasificación de Fredrickson es la causa más frecuente de dislipidemia? Lo vimos, la 2B. El criterio más importante en el diagnóstico de síndrome metabólico, lo acabamos de decir, la obesidad central, no se olviden.
Y finalmente, un paciente fumador de 60 años, encontramos LDL alto, ¿verdad? Más de 130, triglicéridos más de 150 y el HDL menos de 40 en varón, entonces tendremos una dislipidemia mixta, ¿verdad? Que vimos que eran los 3 alterados. Listo, entonces yo creo que ha quedado bastante claro, sí he visto sus respuestas y creo que ha quedado clara la clase. Así que, si no hay ninguna pregunta, chicos, ya, la primera diapo, ya, Salvador, ahí está. Esa es la primera diapo. No olvidar, los kilomicrones transportan triglicérido exógeno y los BLL, el endógeno, que se forma en el hígado, el LDL transporta colesterol del hígado a los tejidos, y el HDL es el basurero que los recoge, ¿verdad? Y se los lleva nuevamente al hígado. Ya, chicos, creo que ya quedó claro. Nada más recordar esto de aquí que ya vimos, los tipos. Recordar esto de aquí, que lo pusimos en rojito también. De aquí recordar los dos más importantes, la hipertensión y el fumar. Recordar de aquí el más importante, la obesidad central. ¿Ya? Y los valores. Esto, por favor, porque eso siempre lo van a ver. ¿Ya, chicos? Eso es todo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿O no? Sí. Ya, creo que no. Listo, chicos. Entonces, que tengan bonita semana. Ya nos queda más que una semana más y de ahí su parcial, si no me equivoco. Así que estudien, chicos. Que les vaya muy bien. Chao, cuídense. Muchas gracias, Paola. Chao, chicos. Gracias a ustedes. Es Paula.